Bueno, mis hermanos, para mí nuevamente es un gozo estar aquí en la casa del Señor y sobre todo eh, compartiendo con ustedes las enseñanzas de nuestro Señor. Le damos gracias a Dios de estar aquí, de que Dios nos hable y de poder entender estas maravillas de su palabra. Vamos a comenzar con una oración y ahí entonces seguiremos con la clase. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde que tú nos permites reunirnos aquí como tu iglesia. Te rogamos, Señor, que en esta hora tú tomes el control de cuanto se vaya a enseñar, de cuanto se vaya a decir, Padre, y que sea de gran provecho a nuestras almas, Señor, estas palabras de vida. Ayúdanos, Padre, y que esta clase, Señor, nos revele más luz acerca de nuestra condición, pero también nos dé más seguridad de quién puede librarnos de esta condición. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿cuál es el capítulo que estamos estudiando? El 6. ¿Cómo se llama? De la caída del hombre, del pecado y su castigo. De la caída del hombre, del pecado y su castigo. Y quiero realmente hacerles muchas preguntas, porque queremos no solamente pararnos aquí a enseñar, a dar una clase, sino que ustedes entiendan realmente qué es el objetivo. No es un sermón, aunque a veces yo termino dando como un sermón en vez de una clase, y me disculpo por eso, pero mayormente lo que quiero estar seguro de que ustedes entiendan y que no se sientan cohibidos de preguntar si no entienden algo. Esto es el objetivo, aprender todos, ¿no? Si hacemos un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora, vimos desde el primer capítulo, dice que Dios creó al hombre recto y perfecto, y vemos ahí el principio de la caída, pero el hombre sin coacción, o sea, sin ningún tipo de presión, sin nadie que lo presionara, él voluntariamente, Adán y Eva quebraron la ley de Dios y cayeron. ¿De qué cayó el hombre? El hombre genérico. Adán y Eva, ¿de qué cayeron? Sí, eso fue en lo que cayeron. ¿Pero qué perdieron? La gracia. Cayeron cayeron de ese estado de inocencia. ¿Qué es lo que significaba el estado de inocencia? ¿Era que Adán y Eva no sabían nada? ¿Sí? Perdieron la santidad. Esa era la inocencia. Ahora ellos, al no ser inocentes, ¿qué son ahora? Pecadores culpables. Entonces, cayeron de ese estado de inocencia, de santidad. Segundo, vimos en el segundo capítulo, en el segundo párrafo, que hubieron 5 consecuencias que golpearon con esa caída a la raza humana. Y no estamos hablando solamente de que fue Adán y Eva, sino ellos representaban, ¿saben lo que ellos representaban? Ellos eran las cabezas federales. Muy importante, muy bien. ¿Qué significa ser las cabezas federales? Y no quiero meterme, quiero que me den un preámbulo, pero eso lo vamos a estar tocando en el tercer capítulo. Es que ellos son los primeros, los representantes. Yo no tengo el alumno ese ahí, ese hombre si está afilado. Exactamente, ellos son los representantes de toda la raza humana. Por eso es que nosotros somos pecadores, tenemos esa raza caída, aunque, y esto lo vamos a estar abundando más, aunque los pecados que nosotros cometemos no son por culpa de Adán. Y eso lo vamos a estar explicando más adelante. Dice que entonces nosotros, por este pecado, caímos de la justicia original, perdimos la comunión con Dios, vino ¿qué? Junto con el pecado vino la muerte, y sobrevino ¿a quiénes? A toda la raza humana, es decir, que todos morimos. Y como habíamos explicado, es tanto la consecuencia, la gravedad del asunto, que aún hasta un bebé recién nacido, que muchos de nosotros consideramos que son angelitos, lo único que no tiene la sala, que ellos no se... mueren. ¿Por qué?
por su condición pecaminosa heredada de Adán y de Eva. Entonces, viniendo también a estar todos muertos en pecado y enteramente, ¿cómo dice el segundo párrafo? Y enteramente corrompidos en todas las facultades, tanto del cuerpo como del alma. Y esto no quiere decir de que el ser humano sea un ser inservible, simplemente que el pecado está en ello y es lo que nos causa la muerte. Por eso es que afecta la muerte, y el alma porque nos corrompe de tal manera que ahora anhelamos inequívocamente más la maldad que venir a la luz de Cristo. Es nuestra inclinación. Y vimos en Génesis 6:5 que decía el texto, que vio Dios que la maldad del hombre era mucha y que todos los designios de los pensamientos del hombre eran de continuo solamente al mal. No había nada bueno. Y hermano, la característica humana de esa persona que está describiendo Dios es la misma que tenemos nosotros. No somos diferentes a ese pasado. Seguimos estando en la misma condición. Bueno, y ahora entramos entonces en el tercer párrafo. Y dice así: siendo ellos la raíz de todo el género humano, ellos se refieren a Adán y Eva, y estando por designio de Dios en lugar y en representación de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida fue transmitida a toda su posteridad, que desciende de ellos por generación ordinaria. Y vamos a estar viendo una serie de detalles aquí. Aquí, como ya respondió el hermano, siendo ellos la raíz de todo el género humano. O sea, aquí estamos viendo la cabeza federal. Ellos eran los representantes de la raza humana. Y esto es importante, hermanos, que lo entiendan. Por eso en la clase pasada hicimos como una ilustración de un partido de fútbol donde a un equipo le cometen una falta dentro del área y hay uno que va a cobrar el penal. Pero si ese uno falla el penal y el equipo pierde, ¿quién perdió? ¿El que tiró el penal? Pierde todo el equipo. Entonces todo el equipo es responsable de esa derrota. Eso mismo sucedió con la raza humana. Ahora, decía un siervo del pasado que lo único que se transmitió del pecado de Adán fue esa transgresión que nos hace culpable, esa naturaleza caída. Ahora, a partir de esa naturaleza en adelante, nosotros somos los responsables de nuestros pecados. No, porque no podemos llegar a pensar que, bueno, imagínate, yo peco porque Adán y Eva me heredaron eso y yo no tengo remedio. No, tú pecas porque tu inclinación pecaminosa te lleva a hacer lo malo. Tú puedes perfectamente decir que no, pero no lo hacemos. Nadie nos fuerza a pecar. Pecamos, y dice Romanos, por nuestro ¿qué? Nuestros deseos pecaminosos, porque somos, y dice Santiago, porque somos atraídos y seducidos. Y decía un pastor de una de las clases que estuvimos compartiendo en Wally, porque muchas veces la gente dice, bueno, una de las señales que tiene el creyente es que cuando peca, el pecado le duele. Sí, es verdad, pero cuando el cristiano peca con algo que le gusta pecar. Es atraído y seducido. El pecado no te va a atraer y te va a seducir con algo que a ti no te gusta, sino con un remanente que te queda dentro, pero que tú te deleitas, si no, no te llamara la atención. ¿A quién de nosotros le gustaría bañarse en una piscina llena de agua sucia, gusano? No, a nadie. Entonces, nadie se va a ser tentado a tirarse ahí. Ah, bueno, si te agarran y te empujan, ya esa es otra cosa. Pero nadie se siente tentado a tirarse. Ahora, cuando la piscina tú la ves limpia, a lo mejor lo que tienes ahí adentro es una sustancia muy tóxica, pero se ve transparente. Pero ya tú dices, wow, pero mira, si no me tiro no es tan malo. Aunque tú sabes que tirarte ahí es malo,
pero aún así que eres atraído y seducido. Así que, aunque estamos dañados física y moralmente por la condición caída heredada por Adán y Eva, nosotros somos responsables de nuestros pecados. Como dice entonces, vamos a buscar Romanos, capítulo 5, versículo del 12 y 19. 12 y 19, no del 12 al 19. Leemos el 12 y el 19. ¿Sí? Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Ahí, aguántalo un momentico ahí, antes que leas el próximo. Vamos a ver la condición que estamos viendo aquí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, o sea, nosotros heredamos eso, no que esa herencia nadie la quería, pero la tenemos, por un hombre, ahí podemos decir, bueno, me están culpando por algo que no he hecho, esto lo heredé yo, y por el pecado la muerte, pero así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, y ahí sí es responsabilidad de todos nosotros. Mi hermano, es difícil, pero es nuestra realidad. Así como esa cabeza federal hizo que nosotros cayéramos en pecado, vamos a ver más adelante que también por una cabeza federal los muchos van a ser rescatados. Sigue leyendo, hermana, el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Y ya aquí, los autores de la confesión de fe ya empiezan a poner no solamente, a exponer la culpabilidad del hombre, sin remedio, corrupto desde que nace, corrupto totalmente, ya empezamos a ver como esos destellos de luz. Pero por uno, todos, dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y esto es una doctrina realmente alentadora y maravillosa, necesaria, clamante que debemos nosotros cada uno darle gracias a Dios por haber sido alcanzados por la obediencia de ese uno. Y es que gracias a Cristo y solo en Cristo nuestros pecados son cubiertos. Por eso es que no hay en ninguno. ¿Ven la condición del ser humano caído totalmente? Ahora, ¿quién de ahí puede salir voluntariamente? Nadie. Salimos por la obediencia de ese uno que por esa tal obediencia los muchos son constituidos justos. Y no estamos hablando, hermanos, que Dios murió por nosotros y más o menos que nos limpió un poco para que siguiéramos andando y al final resolvemos el problema. No, Dios por un sacrificio nos constituyó justos totalmente. Nosotros somos vistos como limpios y justos delante de Dios por medio de su Hijo. No por obra hecha por nosotros, no por mérito nuestro, no es porque Dios vio entre nosotros un potencial tremendo que íbamos a ser grandes estrellas en la iglesia. No, fue por la gracia y la obediencia de su Hijo que se dio en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Entonces, viendo entonces la condición del hombre, ya también podemos ver a través de este texto la única fuente de rescate que podemos obtener cada uno de nosotros. Pero mayormente este párrafo se va a estar basando en tres aspectos. Vamos a estar viendo la culpa del pecado. Junto con la culpa, vamos a estar viendo que esa culpa fue imputada en nosotros. Ahora, por otra parte, y tengo que seguir llevando el contraste, vemos cómo Cristo
en la cruz del Calvario, su sacrificio y el derramamiento de su sangre limpió nuestros pecados, pero imputó Él en nosotros su justicia, y sin embargo nuestros pecados fueron imputados en la cruz de Cristo. O sea, aquí realmente es una doctrina difícil, pero alentadora. Viendo nuestra condición terrible delante de Dios, pero viendo cómo en el único Dios, en su Hijo, podemos nosotros ser justificados de una vez y para siempre. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15, versículo 21. Primera de Corintios, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Exacto. Y en el 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 45. Y el 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán. Postrer. Postrer. Adán, espíritu vivificante. Exacto, aquí tenemos, leemos el 49. 49, Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Y aquí estamos viendo cómo los autores de la confesión de fe ya empiezan trayendo ese contraste constantemente entre la herencia que adquirimos por Adán, pero también la herencia adquirida por Cristo, que es la justificación de nuestros pecados. Mi hermano, la verdad que cuando nosotros no podríamos entender el Evangelio si no entendemos la corrupción total en la que el hombre se encuentra. Porque podemos ver como a Dios injusto. Bueno, porque Dios salva a uno y deja a otro. Podemos caer en ese estado de que somos nosotros los superpoderosos, porque bueno, yo soy el que acepto, yo soy el que recibo. Podemos creernos como pedacitos de pepitas de oro, del cual el Señor nos escogió porque vio que nosotros íbamos a creer en Él. No, aquí todo ese castillo de naipes se derrumba totalmente delante de Dios. Nosotros heredamos el pecado, corrupción total. Estamos sin la justicia original, sin comunión con Dios, sin agradarle a Dios. La ira de nosotros estaba todos los días sobre nosotros. Sin embargo, en Cristo es que venimos a ser totalmente justificados. La maravilla del Evangelio cobra luz y belleza cuando entendemos lo terrible que somos nosotros delante de Dios. Esa es la realidad, hermano. Vemos que en el versículo 49, como dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, tenemos la herencia de Adán y Eva, ese pecado, también traeremos también la imagen del celestial. Y aquí hay un detalle importante. Aunque el ser humano sea pecador, corrompido totalmente, nosotros aún tenemos la imagen de Dios. Distorsionada, no muy clara, pero sigue estando la imagen de Dios en nosotros. Nosotros no somos animales, somos seres pecadores. Muchas veces dicen, no, es que los animales son más inteligentes que el hombre. No. O el animal es el ser humano es el animal más inteligente de la creación. No, no somos animales. Somos imagen de Dios. Eso nos divorcia totalmente de cualquier parentesco con los animales. Ellos no tienen alma. Ellos no van a dar cuenta delante de Dios. Nosotros sí, porque tenemos su espíritu en nosotros. Tenemos esa alma viviente que es la que hace que nosotros andemos y reaccionemos y nos relacionemos con Él. Dios no se comunica con tanta claridad con nosotros como con los animales.
O sea, nosotros somos, ¿qué? Imagen de Él. Somos una clase diferente. Nosotros somos una creación que Dios se gozó cuando nos hizo. Pero eso no quiere decir que estemos en un lugar privilegiado. Somos pecadores. Dios nos ve como condenados, pero por Cristo, puesto en el medio, intercediendo por nosotros, es que Dios ve, nos reviste de las vestiduras de su Hijo y se agrada en nosotros porque quien está viendo es a su Hijo. La obra que Dios hizo en la cruz, que su Hijo hizo en la cruz, no tiene valor contable para poder nosotros agradecerle a Dios. Fue una obra inmensa y no había otro que podía hacer esa obra. Él es el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. No hay nadie que podía haber tomado mejor ese lugar porque Cristo fue quien se hizo, vivió como hombre, se limitó a las limitantes de la humanidad, de la raza humana, pero sin pecado. Cuando Cristo estaba siendo tentado, Cristo realmente sufrió hambre, sufrió sed, tuvo cansancio. Los golpes en todo el calvario que él vivió le dolieron porque era un ser humano. Fue tentado. No podían ser tentados, aunque era Dios, pero tenía que ser 100% hombre. En él habitaron en ese momento esas dos naturalezas. Por eso es que él al final de la tentación le dice a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí es donde uno de los textos cruciales que podemos ver la deidad de Cristo. Él le mandó a Satanás y le dijo, hasta aquí llegaste. No tentarás al Señor tu Dios. Aún él, siendo hombre y caminando, iniciando su ministerio, vemos su poder, como aún los demonios le decían, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. La naturaleza, ahí en él era 100% Dios y 100% hombre. Por eso es el único mediador que teniendo las dos naturalezas podía satisfacer completamente la ira de Dios. Y podía pagar ciertamente por las consecuencias de nuestro pecado. Sigue diciendo, ahora ya vimos la culpa, que siendo Adán y Eva la raíz de todo el género humano y estando por designio de Dios en el lugar y en representación de toda la raza humana, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida fue transmitida a toda la posteridad que desciende de ellos por generación ordinaria. ¿Y qué significa descendencia por generación ordinaria? ¿Alguien que me diga? ¿Qué significa que heredamos ese pecado, esa culpa de pecado imputada en nuestra naturaleza corrompida, que desciende de ellos por generación ordinaria? Por la generación ordinaria de Adán y Eva. ¿Qué significa? Que Adán y Eva van a dar a luz ya, su descendencia ya va a traer ese pecado. O sea, la generación ordinaria es el alumbramiento normal que tiene la mujer que da a luz, que genera ya en él hereda también el ADN del ser humano y junto con él también toda la lista de pecados. Exacto, ya por generación ordinaria. Porque incluso hasta Satanás, Dios tiene poder sobre él. Oh, sí. Que tengamos eso en claro. Porque cuando Dios fue tentado, pues, Dios le dijo a Satanás que hasta ahí iba a llegar la tentación sobre Jesucristo. Exacto. Pero bueno, lo que estamos viendo ahora es cómo el pecado ha llegado hacia nosotros, que es el significado de generación ordinaria. Ya todos los descendientes que van a venir normalmente a través de Adán y Eva, vamos a venir con ese defecto de fábrica. Hasta que el Señor corrija ese defecto. Bien, ahora dice, siendo ahora, dice por generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado,
y vamos a buscar algunos textos que hablan acerca de esto. Un hermano que tenga, que busque Salmo 51:5. Y otro hermano que esté buscando Job 14:4. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahí no estamos viendo a una Angelina dando a luz a un angelito. Estamos viendo una pecadora dando a luz y heredando su condición caída, por generación ordinaria. En pecado me concibió mi madre y por tanto tenemos esa herencia. Aquí en maldad, dice, en maldad he sido concebido y en pecado me concibió mi madre. Y aquí no está relatando, no es que haya sido una relación fuera del matrimonio, fue un adulterio, fue una violación. No. Es la naturaleza que vamos a heredar de nuestros padres. Y así sucesivamente hasta que el Señor le ponga fin a esto. Job 14:4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Aquí en esta pequeña oración se resume toda la naturaleza humana y si pensamos tener solución por nosotros mismos, también tenemos la respuesta. Nadie va a poder hacerse limpio y quitarse lo inmundo. Nadie, como hombres, como generación ordinaria, como adquiridos por herencia de nuestros padres, nuestra condición, no vamos a poder librarnos de eso. Solamente aquel que por su obediencia pagó por los pecados de nosotros. Seguimos entonces siendo ahora concebidos en pecado y siendo por naturaleza hijos de ira. Y este es otro detalle importante que vamos a estar viendo. Mi hermano, nosotros no nos hacemos pecadores por el camino. Nosotros nacemos santos y nos hacemos pecadores. No, nosotros por naturaleza, ya es nuestra inclinación, por naturaleza somos hijos de Dios. ¿Qué dice el texto? Somos hijos de ira. Nosotros desde que nacemos, si Dios en su justo juicio decide sacarnos desde el vientre de nuestras madres y ponernos en el infierno, está bien hecho porque heredamos el pecado. Ahora, nosotros tenemos a un Dios misericordioso, que aún el fin de esos niños pueden terminar perfectamente en el cielo. Hay varios textos que dicen eso, que hablan acerca de eso. No quiero meterme en ese tema porque de hecho hay un capítulo que habla acerca de eso, pero creemos en un Dios misericordioso. Pero recuerde, nosotros muchas veces vemos a nuestros niños y es una clase difícil, una doctrina difícil, porque nosotros vemos a pequeñas criaturas indefensas, pero Dios ve la maldad de su corazón. Y si vemos este texto, en pecado, en corrupción he sido concebido y en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Esa es la realidad, mi hermano. Si eso fuera diferente, los niños no experimentaban muerte. Y vemos que eso sucede. Ahora, vemos también textos como el libro de Jonás. De hecho, el último versículo de la Biblia, del capítulo del libro de Jonás, dice, y no tendré yo misericordia a Jonás, ya que en esa ciudad hay quien no sabe distinguir la mano derecha de su izquierda. ¿A quién se puede estar refiriendo ahí? A niños, a lo mejor a discapacitados mentales que nacen en esa condición desde muy pequeños. O sea, ahí estamos viendo que, aunque esa ciudad se merecía el juicio, sí, Jonás no quería ir,
Esa gente son terribles. Nosotros no calculamos la maldad de esa ciudad, pero él decía, esa gente son terribles. Pero sin embargo ahí Dios tuvo misericordia de ellos. Y mereciéndose el castigo, Dios le dio la misericordia que emana de Él y solo de Él. Aún de esas personas Dios tuvo misericordia. ¿Merecían el juicio? Sí. Pero Dios les dio lo que no merecían, su misericordia, como mismo nos la dio a nosotros. Por eso nosotros, hermanos, debemos ser conscientes de lo que éramos y ser más descendientes o ser más agradecidos, ser más pacientes, aún a veces con nuestros hermanos que nos tratan de una manera no tan cristiana, que a lo mejor recibimos una contesta no muy agradable, pero recuerde que ellos son alcanzados de la misma misericordia que fuiste alcanzado tú. Y como dice Pablo, dice que lo vil y lo despreciable escogió Dios de este mundo. A lo mejor el hecho que tú estés sentado aquí, Dios le esté haciendo un favor al mundo, porque a lo mejor tú ibas a ser peor que los pecadores que estaban allá afuera. De lo vil y lo despreciable, no los del potencial muy alto, mis guerrilleros favoritos, no. Lo vil y lo despreciable de este mundo fue lo que escogió Dios. Así que si tú estás hoy escogido aquí, estás sentado aquí, dale gracias a Dios, que Dios te sacó de ser vil y despreciable y te ha vestido con sus vestiduras. ¿Algo te vi haciendo así? Seguimos. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 3. ¿Sí? Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué tenían los escogidos diferente a los réprobos? Nada. La única diferencia la hizo la gracia de Dios. Dice que los autores de la confesión de fe, dice, y siendo por naturaleza hijos de ira, viene otra condecoración, esclavos del pecado, y la tercera condecoración, y estando sujeto a la muerte y a todas las demás miserias espirituales, temporales y eternas. Ahora viene la última oración, que es una gran maravilla. A no ser que el Señor Jesús los libre. La realidad, mis hermanos, es que sin Cristo, si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario y haber padecido por nosotros, nosotros no tuviéramos manera de librarnos de la condición que nosotros tenemos, porque no hay manera de que nosotros libremos esa condición. Es solamente por el sacrificio de Jesús. Si no, lo único que quedara era darle cuentas a Dios en el juicio y sabemos el final cuál hubiera sido si Cristo no hubiera en obediencia haber hecho ese sacrificio por nosotros. Vamos a ver un último texto de este párrafo. Hebreos capítulo, Romanos 6:20. Pero cuando eras esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. 20. Sí, el 20. Sí, es que ya ahí le está haciendo, terminando de darle el preámbulo de la condición del hombre y dándole entrada a la liberación a través de Cristo, ¿no? Sí, por cuanto éramos esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, nosotros estábamos divorciados totalmente. Al ser esclavizados por el pecado, no teníamos ningún tipo de relación con la justicia de Dios. Es lo que está diciendo. Estábamos esclavos en pecado, pero libres en Cristo. Ahora, de la justicia.
Ahora, si miramos este texto al revés, ¿qué estamos queriendo decir? Que ahora ya nosotros estamos libres de la esclavitud del pecado, pero somos esclavos de Cristo. Ahora, nosotros tenemos un amo diferente que da un pago muy superior, muy bendecido, pero la palabra siervo significa esclavo. Esa es la palabra siervo. Ahora, nosotros lo que cambiamos, Dios pagó en la feria de esclavos con el precio de su sangre para comprarnos. Ahora somos esclavos de Cristo. Y amén por eso. Porque nuestro Señor realmente es bendito por los siglos de los siglos. Y obedecer a Cristo es mucho mejor, muchísimo mejor que seguir siendo libre, como dice, como piensan los del mundo. No, yo no voy a la iglesia, porque la iglesia te prohíbe. Bueno, bendito. La verdad que vivir en el mundo es una locura. Hermano, continuemos para el párrafo 6.4. Realmente es pequeño y viene trayendo la misma idea, ¿no? Dice, de esta corrupción original por la cual estamos totalmente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones actuales. Y vamos a leer estos textos porque nuevamente, no sé si ustedes habrán notado el énfasis que los autores de la confesión de fe han puesto de nuevamente esa reiteración y esa aclaración de la condición del hombre. Ahora ellos están viendo que solamente a no ser que el Señor Jesús los libre, nosotros ¿qué? De esta corrupción original por la cual estamos totalmente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados al mal, proceden todas las transgresiones actuales. En otras palabras, no nos podemos culpar porque solamente por Adán y Eva, bueno, yo voy al infierno porque Adán y Eva pecaron, eso es injusto. No, tú no vas al infierno porque Adán y Eva pecaron, tú vas al infierno por tus propios pecados. Si tú no recibes como el Señor y Salvador la oferta, la única oferta que Dios puso a través de su Hijo Jesucristo, sí, tú vas a condenación eterna. Porque Cristo no vino al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera ¿qué? Salvo por él. Ahora, si tú rechazas la única luz, si tú te tapas los ojos delante del único que puede iluminar tus pecados y llevarte a vida eterna, lo único que queda es lo que habla el libro de Hebreos. Solo queda una horrenda expertación de juicio y de hervor que ha de destruir a los adversarios. Lo único que te toca es experimentar la horrenda condición de estar delante de un Dios vivo, justo y santo, y tú venir sin el único que puede librar tus pecados, que es el Señor Jesucristo. Esa condición es terrible. Mientras tengas vida, tienes esperanza, dice el proverbista. Solo mientras tengas vida, tienes esperanza. Y vamos a ver algunos textos que nos hablan acerca de este estado. Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, más clara la condición del hombre no puede ser explicada. Dice, por cuanto los designios, o sea, lo que tú decides, tus pensamientos, lo que tú planificas con tu mente, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, por cuanto no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es una incapacidad total, una degradación total. Lo único que el ser humano sin Cristo lo que desea es pecar, pecar y seguir pecando. Y no es algo que te duele hacer. Sin Cristo no es algo que te duele hacer. Al contrario, ¿qué dice el Salmo? El proverbio dice, el impío se mofa de su pecado. ¿Qué es mofarse?
engrandecer, explicar con lujo de detalles sus grandes hazañas pecaminosas. O sea, no estamos hablando de algo, no estamos hablando de un impío que está diciendo, Señor, yo no quiero hacer esto, líbrame. No, si él clama a Dios, Dios lo salva. Simplemente estamos viendo uno que está haciendo uso al extremo de su propia naturaleza e inclinación corrompida de su corazón. Simplemente eso. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora nosotros estamos reconciliados con Dios. Todo el que recibe a su Hijo en arrepentimiento y fe, estamos como reconciliados con Dios. No tenemos un Dios tan malo. Un Dios que rescató con su propia sangre nuestras transgresiones. Nosotros fuimos los que le ofendimos y Él es el que paga la condena para librarnos a nosotros. No es tan malo. Es el único Dios vivo y verdadero que realmente nos ama de una manera especial. Si se fijan como dice Juan 3:16, ¿cómo empieza? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no nos amó con un amor sencillo, dice, una manera especial, de tal manera que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere librarnos de una vez y por todas de nuestra condición terrible que de la cual vivimos. Sin Cristo somos contados como ovejas para el matadero. Ese es nuestro destino. Dice el último párrafo. Esta corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en todos, en los que son regenerados. Esto va a continuar con nosotros en este presente siglo malo. Y aunque dicha corrupción sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, aún así, tanto esta corrupción de la naturaleza como sus primeras pasiones son verdaderas y propiamente pecados. Y aquí entramos en un pequeño aliciente porque vemos que Dios ha perdonado nuestros pecados, pero en este presente siglo malo todavía van a quedar remanentes de pecado del cual va a hacer que nosotros caigamos, va a hacer que nosotros tropecemos, pero nunca, y escuchen bien mi hermano, nunca vamos a perder la salvación de Dios porque no somos nosotros los que nos salvamos y cuidamos la salvación. Es Dios quien nos tiene en sus manos. Y dice el Juan 17, por tanto, los que Dios me dio, el Señor orando en Getsemaní dice, por cuanto los que Dios me dio, nadie los arrebatará de mi mano. Mi hermano, nosotros tenemos vida eterna, perdón completo y santidad y justicia imputada de Cristo en nosotros, no por una semana, no por 10 años, por el resto de nuestra vida hasta la eternidad. Nosotros fuimos perdonados y reconciliados con Dios de una vez y para siempre. Sí, vamos a estar lidiando con remanentes de pecado. Y quiero buscar algunos textos. Dice, aunque esta dicha corrupción sea perdonada y mortificada por Cristo, aún vamos a estar viendo, aún así, tanto esta corrupción de la naturaleza como sus primeras pasiones son verdaderas y propiamente pecado. Y vamos a buscar Romanos capítulo 7, versículo 24. Romanos 7, versículo 24. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así
que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Es 24, mi hermano. Romanos 7, 24. Si leíste el 7, 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y podemos leer el 25. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, el único por el cual nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la muerte sirvo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y fíjense cómo dice, es una ley. O sea, nuestro cuerpo, ¿qué es lo que hay que hacer con la ley? Obedecerla. Así que dice que esa ley la encuentra en nuestra carne. Nuestra carne, ¿qué ley es la que va a obedecer? La del pecado. Nuestras inclinaciones pecaminosas van a ir al pecado. Pero nosotros encontramos otra ley, la de la gracia, que es la que nos lleva a obedecer a Dios. Así que bienvenido al combate final hasta que el Señor venga. Tenemos que seguir a Cristo, tenemos que seguir. Y solamente, hermano, por eso en esa guerra natural en nosotros es que el enemigo usa para sembrarnos dudas, sembrarnos inquietudes. A ti no se le puede perdonar. ¿Tú crees que tú actuando así, Dios te va a hacer mal? Claro que no, a ti no te perdono. Esa es la duda que te pone Satanás. Esa es la duda. Pero tú estás perdonado una vez y para siempre. Si tu Dios es Cristo, si tu fe está en el Señor, tú estás perdonado una vez y para siempre. No hay nadie que te pueda apartar del amor de Dios. No hay nada. Hermano, no dudes. Si Cristo es tu Señor, si tú en arrepentimiento y fe, si tú entendiste tu pecado, que es lo que te divorcia de Dios, y tú le has pedido perdón a Dios, si tú has confesado tus pecados a Dios, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero es Cristo, es el único que puede librarnos. Bueno, mis hermanos, de esta manera hemos terminado el párrafo de la caída, del capítulo de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Y ahora, como un avance, vemos la linealidad de enseñanza que va a venir trayendo la confesión, los autores de la confesión de fe, que habiendo visto la caída del hombre, las consecuencias de la caída del hombre, el estado natural en el cual se encuentra el hombre, necesita un rescate. Y de eso es lo que va a estar tratando el próximo capítulo, que se titula Del Pacto de Dios. Y bueno, después de este tráiler que hemos visto del próximo capítulo que tendremos, vamos a terminar en oración y darle gracias a Dios por su enseñanza. Señor, te damos gracias, Padre, por tus misericordias. Gracias, Padre, porque sí somos corruptos, nosotros, nuestra carne, nuestro corazón, lo que desea es pecar contra ti, pero en tu Hijo, Señor, tú has iluminado nuestros pecados y en Cristo, quien pagó por los pecados nuestros, Él se hizo pecado por nosotros. Él cubrió y satisfizo tu ira en la cruz de Calvario para que nosotros disfrutáramos de perdón completo y vida eterna, Señor. Oh Padre, sé con aquellos que aún no han entendido esto, Señor. Ayuda a que tus palabras, a que tu Espíritu los ilumine y entiendan la necesidad urgente, alarmante que tienen de ser rescatados por ti, Señor. Porque su condición lo único que lo lleva es a enemistarse contra ti. Oh Padre, gracias por habernos librado, gracias por enseñarnos y permite que podamos hacer práctica estas enseñanzas, Señor, para seguir luchando contra esta condición pecaminosa.
En Cristo Jesús te damos gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos despedidos.